Bueno, buen día a todos, bienvenidos. Estamos en un nuevo día de las jornadas regionales de psicopatología y neurociencia. Muchas gracias al doctor Carlos Benavente Pinto por una nueva invitación al equipo terapéutico de Villurquiza a exponer aquí en las jornadas. Soy el licenciado Nicolás Ceballos, psicólogo clínico del equipo terapéutico de Villurquiza, especialista en niños y adolescentes y coordinador del área de psicología del equipo de inclusión, también del equipo terapéutico de Villurquiza. Estoy junto a la doctora Mónica Beatriz Marcetti, doctora en psicología, psicopedagogía, directora del equipo terapéutico de Villurquiza y del equipo de inclusión escolar también del EDU, del equipo terapéutico de Villurquiza. Hoy vamos a exponer en cuanto a los efectos de la pandemia por el COVID-19 en niños, distanciamiento social y duelo. Ese es el título de la jornada de hoy y de la exposición que realizaremos, basada en una investigación y en un estudio que hicimos a partir de más de 50 consultas que recibimos en el año 2020 de niños de entre 5 y 12 años, producto de la pandemia y los cambios que ellos registraron a nivel emocional y también conductual. Le doy la bienvenida a la doctora. Hola, doctora. Buenos días a todos. Muchas gracias al doctor Benavente Pinto por convocarnos nuevamente. Bueno, esta mañana vamos a hablar sobre los efectos de la pandemia en los niños, especialmente en el aislamiento social y en los duelos. Para ello hemos tenido en cuenta los, las diversas pandemias que han ocurrido a nivel mundial y pensábamos en el duelo desde la pandemia eh, que afectó con mayor pérdida de personas, que fue la pandemia de la viruela, y hemos tenido en cuenta esos efectos que ocurrieron allí con niños frente a la pérdida y el aislamiento social. Si bien... ¿Puedes pasar? Sí, Sí, claro. sí, gracias. ¿Sí? Eh, bueno, tenemos en cuenta que las pandemias generan crisis de alto precedentes en los niños y en los adultos, dejando una sociedad, como hemos visto en la pandemia que vivimos actualmente, un, sin control, ¿no? Donde las emociones no se pueden controlar y en los niños consultantes, ya le vamos a ir contando las respuestas que daban ellos con síntomas a sus emociones y el impacto que una pandemia ejerce sobre la salud física y mental de las personas, ¿no? Sí. El, los grupos más vulnerables, de acuerdo a las estadísticas, eh, son los grupos mayores, los adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, los médicos y el personal de atención de emergencia al COVID-19. Dentro de este grupo de vulnerabilidad nos encontramos con los niños y los adolescentes y aquellas personas con enfermedades mentales. Yo omití decirles también que una vez que finalicemos con la exposición, nos gustaría mucho hacer dinámica también en nuestra exposición y que ustedes puedan a través del chat de las jornadas realizarnos las consultas que crean pertinentes sobre cómo lo hemos trabajado también desde el equipo terapéutico de Villurquiza la pandemia con niños y adolescentes y desde nuestra experiencia también en todo lo que respecta a este flagelo. Así que bueno, lo omití decir, así que se los agrego para que una vez que finalicemos también podamos conversar con ustedes. Sí, los efectos del aislamiento social que hemos visto en la mayoría de los niños
fue el bajo rendimiento escolar. Esto observamos que correspondía a diferentes cuestiones. Una de ellas, la principal, donde dejan de concurrir a la escuela, situación donde a los niños no se los preparó previamente para este cierre momentáneo, como fue de un día para el otro, lo emocional fue afectado con un gran impacto y vimos que el fracaso escolar también se debía a que los niños estaban formados para ir están formados, perdón, para ir a la escuela, estar con sus compañeros, tener a una docente quien lleve a cabo sus aprendizajes, si bien los padres siempre acompañan a los hijos en los aprendizajes escolares, veíamos que los niños manifestaban extrañar este lugar, ¿no? Ese espacio, como que ese espacio se había perdido y habría una gran incertidumbre si se iba a volver a recuperar o no, debido a que ellos no entendían muy bien cómo era este manejo de lo virtual. Si bien los niños tienen una gran capacidad con la tecnología, no entendían qué era esto de verse virtualmente con la maestra y aprender desde su casa. Esto generaba una gran confusión. Por otro lado, también el bajo rendimiento escolar en otros niños se daba porque no contaban con los recursos tecnológicos y sus padres no contaban con una formación académica que los pudiera llevar a ser en ese momento, aparte de padres, maestro de sus hijos, ¿sí? Esto genera en los niños un estrés elevado, generando un postraumático, los cuales algunos debieron realizar consulta psiquiátrica, aparte de la psicológica o psicopedagógica, por los trastornos que traían aparejados y que después el licenciado Ceballos les comentará de la formación que hicimos en cuanto a los resultados. El maltrato infantil se vio elevadamente afectado porque aumentó desde el año 2019 en un alto porcentaje. Ese porcentaje nos muestra que los niños estuvieron muy desamparados en el periodo de la pandemia y el aislamiento social. Vimos que un 267% de niños sufrieron de violencia digital. Después también observamos que 178 niños perdieron a sus madres debido al femicidio y este fue ocurrido dentro de también el ambiente familiar. O sea, esto que los niños no podían verbalizar, porque al no ir a la escuela también se perdía la posibilidad de encontrarse con alguien que le generara confianza, como suelen ser los docentes, y poder tramitar en palabras el sufrimiento que estaban adquiriendo en ese momento, ¿no? Vimos que el ejercicio de la violencia a menores aumentó en un 70%,
violencia de todo tipo, entre ellos los padres o entre hermanos que sufrían castigos físicos severos que no eran tratados porque como los centros estaban ocupados con la gente contagiada de COVID, todo quedaba en casa. Aún los golpes más severos que después trajeron aparejados otros tipos de trastorno físico. Vimos que el abuso sexual infantil, a diferencia del año 2019, aumentó en un 20%. Este abuso intrafamiliar era recibido ya sea por los padres o entre hermanos o otro familiar, que abuelos o tíos que convivieran con el menor. Dejando todo esto que los niños padecieron, ¿no? Hoy vemos en la actualidad las secuelas que han dejado, secuelas que quizás sean en el recorrido de toda la vida de estos niños, ¿no? Hasta la edad adulta. También observamos la falta de la posibilidad de la despedida del ser querido, ya sean los padres o hermanos o abuelos, con quienes los chicos normalmente convivían antes de la pandemia, que no fue posible, y cómo este duelo afecta hoy actualmente a los niños en todos los campos donde ellos se desarrollan. Otra de las cuestiones que vimos también fue que el aislamiento generó trastornos importantes a través de la obesidad en menores de 18 años, ¿no? O sea, el aumento de la obesidad actualmente se registra en la consulta, donde se tiene que realizar un trabajo interdisciplinario, tanto con el pediatra, el nutricionista y el psicólogo a cargo, si interviniera el médico psiquiatra también, ¿no? Con las graves dificultades que tienen los niños para poder salirse de ese hábito adquirido en el momento de la pandemia, ¿no? Donde el aburrimiento era saneado a través de la alimentación en muchos de los casos. Sí. También observamos un cambio en los procesos de aprendizaje del ámbito familiar, ¿no? Tuvieron que adquirir nuevos aprendizajes, el acercamiento social familiar, ¿no? Que costó mucho que pudieran muchas familias volver a vincularse desde el lugar de la protección y sobreguardar la vida de los integrantes, o sea, de los niños por parte de los padres. Vimos que se afectaron las conductas de toda la familia, que afectaban a factores personales y a factores del medio ambiente. Lo que observábamos también, o lo que observamos, perdón, fue que en muchos aumentó el apego. Tenemos dos tipos de apego: el apego seguro, que va a dar independencia luego en la etapa adulta al niño, y el apego patológico. Observamos que la mayoría de los apegos
habían sido patológicos, ¿no? Llevando a los niños a conductas muy regresivas que habían superado en la etapa de evolutivas de los primeros años de vida y volvíamos a encontrarnos con estas regresiones. Sí. Sí. Hemos tenido en cuenta los datos científicos que nos notificaba la Organización Mundial de la Salud o otros medios de investigación. Hemos tenido en cuenta una encuesta que ofrecen, que se realizó con niños de 7 a 11 años, donde la mayoría de los niños, entre el 47, mostraba miedo a contagiarse o a que se contagien sus padres o hermanos. Vimos que esto estaba asociado al temor de la muerte, ¿no? Donde generaba fobias infantiles. Después hemos visto conductas o sentimientos negativos que presentaban estos niños de acuerdo a las encuestas, ¿no? El sentimiento negativo era de un enojo permanente con la situación actual, fastidio contra la pandemia y a veces deseos de no estar en el lugar donde estaban, deseos de, como ellos decían en la encuesta, de desaparecer, ¿no? El 22% mostraba estado de alerta, donde la encuesta hace hincapié en estos estados de alerta que irrumpían el sueño del niño. Y el 15,7% mostraba estados de angustias que no podían manejar por voluntad propia o decisión propia, y el 6,7% mostró niños deprimidos que requirieron la atención psiquiátrica y muchos de ellos ser medicados para poder sobrellevar el momento del aislamiento social, ¿no? Vimos que el estrés, sí, vimos en los niños también estrés psicosocial debido al cierre de las instituciones, al lugar que ellos tenían de convivencia durante los horarios de la semana, sobre todo la mayoría de jornada completa. Requerían la presencia del establecimiento educativo, ¿no? Como no pudiendo asimilar el tener que estar dentro de su casa para poder aprender lo que la escuela enseña. También hemos visto que el estrés psicosocial era producido por la internación de algún familiar cercano al niño y la incertidumbre de toda la familia que era transmitida al niño con respecto al temor de que este familiar no se volviera a ver, no se volvieran a encontrar. También vimos que había una gran brecha en lo digital, en aquellos niños que no contaban con los recursos y que quedaron durante un año
excluidos del aprendizaje académico. Vimos que hubo muchos centros educativos que no tuvieron en cuenta esta carencia y no hubo contacto con este niño en ningún momento, así que estuvieron de marzo a prácticamente fines de noviembre, que ahí comienzan algunos contactos, algunas escuelas comenzaron a dar clases, o sea que no se lo incluyó. Y vimos que las barreras que fueron atravesados los niños con discapacidad fue en todos los niveles, ¿no? En nivel inicial, primario, preescolar, y también lo hemos visto en los adolescentes, ¿no? No hubo un programa que los contuviera, un programa que pudiera reconocer que ellos también tenían derecho a continuar el aprendizaje como el resto de los niños. ¿Cambiamos? Sí. La pandemia la pensamos en afectos afectados. ¿Por qué decimos esto? Porque el niño necesita jugar. ¿Dónde aprende el niño? Es a través del juego que el niño aprende lo que tiene que ver con todo aquello que tiene que ver con los aprendizajes escolares, aprendizajes académicos. Vimos que muchos chicos perdían este deseo de jugar, el deseo del niño también puede ser afectado como el deseo de los adultos. El niño se recluía en sí mismo, en un apego endogámico, por privacidad de un otro, y ese otro es un par. Pensamos cómo severamente se afectaba la subjetividad del niño y actualmente se encuentra afectada en esos niños. Pensamos que el jugar tiene que ver con la posibilidad de la imitación, con la posibilidad de construir la creatividad, con la posibilidad de generar flexibilidad en ciertos niños con determinada rigidez mental. Vimos cómo esta falta de la actividad lúdica afectaba al desarrollo, al avance del desarrollo de las funciones ejecutivas en el niño. Y pensamos también cómo es esto de jugar con un otro, ¿no? Jugar con un otro es sentir al otro, los niños se sienten, se tocan. Y pensábamos en lo que dice Valerie, que no hay juego porque el tocarse es sentirse en la piel, y que la piel es ese lugar tan profundo del ser humano donde se puede sentir al otro y se puede acompasar al otro. Así que hemos pensado que la inhibición, la prohibición por la falta de actividad académica, en los niños, y la prohibición de poder salir y el aislamiento social dejó
Actualmente vemos las secuelas que ha dejado y pensamos, como lo dicen varios autores que se dedican también a la especialidad en niños, cómo esta falta de actividad lúdica afecta a la totalidad del niño hoy en todos los aprendizajes necesarios. Vemos cómo los ha llevado a cuestiones regresivas, infantiles. Vemos cómo el niño se angustió y se angustia, ¿no? Y también hemos observado que muchos niños se sobreadaptaron al sistema de lo virtual solamente a través de una capacidad de memorizar y no de un aprendizaje de comprensión, de saber, de reflexionar, de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Sino que fue un aprendizaje como sí en muchos de los niños. La Organización Mundial de la Salud, al igual que el CONICET, confirma todas las investigaciones que se han realizado sobre los efectos graves del aislamiento social preventivo y obligatorio por el alto nivel de estrés producido en estos niños y las incidencias psicosociales y psicológicas y consecuencias físicas que dejaron en los niños hoy y quizás hasta la edad adulta. Gracias. Bueno, vamos a comenzar a hablar un poco entonces de la investigación que hemos realizado en el equipo terapéutico de Villa Urquiza, recordando, por si hay alguien que recién se conecta, que estamos hablando sobre el distanciamiento social y el duelo de distanciamiento en niños a partir de la pandemia por el COVID-19. Hemos hecho una investigación en el equipo terapéutico de Villa Urquiza, a quienes pertenecemos, sobre una muestra de 50 niños de entre 5 y 12 años. Primeramente, me gustaría remarcar dos definiciones de duelo infantil de dos autoras, psicólogas y profesoras de la Universidad de Barcelona, como son Patricia Díaz Sebane y Leila Nomen Martín, en donde la licenciada Patricia Sebane refiere al duelo infantil como la habilidad que tiene el niño de comprender la muerte, aunque no esté preparado para afrontarla o reaccionar racionalmente. Mientras que Leila Nomen Martín habla de un duelo infantil que está caracterizado por un conjunto de emociones, de creencias, de representaciones mentales, de comportamientos que están vinculados a una pérdida afectiva. Entonces, partiendo de esta base, vamos a conversar un poco y a exponer sobre lo que ha sido nuestra investigación, nuestro estudio de campo. Les recuerdo que aquellos que quieran hacer preguntas, estamos abiertos a cualquier consulta a través del chat de las jornadas. Bueno, la muestra, como les decía, ha sido de sobre 50 niños que han llegado a consultas en el equipo terapéutico de Villa Urquiza, donde principalmente el acompañamiento terapéutico ha sido con la modalidad virtual, si bien en varios de esos casos y después de que algunas restricciones se han levantado a partir del mes de julio, o sea, ya hace un año del año pasado, hemos podido realizar ese acompañamiento de modo presencial. Es un estudio cualitativo y transversal que tenía como objetivo determinar, observar, conocer cómo eran las emociones que manifestaban estos niños y qué características resilientes y de complejidad podían obtener. Las consultas llegaban, ahora vamos a empezar a desmenuzar un poco, pero las consultas llegaban principalmente por temores en los niños, regresiones, las emociones que afectaban los comportamientos, cambios en los comportamientos y conductuales,
Este distanciamiento no solamente era familiar, no puedo ver al abuelo, no puedo ver a la abuela, a los tíos, a los primos, sino también era de los pares, un poco lo que hablaba la doctora, la dificultad al no poder concurrir al establecimiento educativo, a la escuela, producía también en muchos de estos chicos cierto retraimiento a nivel social en sus comportamientos y por ende también en sus emociones. La investigación está centrada en este duelo por distanciamiento que en varios casos, diría más del 50%, estaba incluido también con la pérdida de algún familiar cerca o persona cercana donde había un lazo de afecto importante. Por lo tanto, vuelvo a reiterar, nos centramos en esta investigación en cómo reaccionaban cada uno de estos niños, púberes, preadolescentes ya, que hemos evaluado, y las características de resiliencia que estos niños y menores obtuvieron a lo largo de todo lo que ha sido su tratamiento. También hay que recordarles que en algunos casos hemos también contabilizado a niños que regresaron, familias que volvían a consultar, porque algunos de los síntomas que habían registrado en algún que otro momento de su desarrollo volvieron a aparecer. Claramente en estos casos la resolución fue muy positiva porque eran niños que ya habían adquirido herramientas y recursos a través de un trabajo terapéutico de 2, 3, 4 años. Por lo tanto, volvieron a aflorar, ahí está la regresión, algunos de los síntomas de otras etapas, pero estos pudieron encontrar conductas más funcionales y adaptativas para resolver estos síntomas. Si bien nos centramos principalmente en aquellos que consultaban por primera vez. Bueno, como les decía, la muestra fue de 50 niños, mientras yo voy chequeando si hay alguna pregunta, de entre 5 y 12 años, donde el 100% se veía afectado de alguna u otra manera. El 72% de esta muestra obtuvimos que los niños han presentado problemas emocionales específicos, que ahora vamos a empezar a dialogar y a explicar y a desmenuzar, como les dije anteriormente, mientras que el 28% restante mostró al menos alguna dificultad a nivel conductual, o sea, cambios en su comportamiento. Esto desde el lado generalizado, ¿no? Por eso decía que ahora hay que entender la individualidad de cada uno de estos casos. Los menores, a diferencia de los mayores, que han consultado, los adultos o los adultos jóvenes, que expresaban, no puedo ver a tal familiar, no puedo ver a mis amigos, no puedo ver a los compañeros de trabajo, la sintomatología eran precisamente síntomas específicos, que ahora vuelvo a reiterar, vamos a explicar y a detallar desde lo emocional y también desde lo conductual, y o desde lo conductual, ¿no? Bueno, en el estudio de campo, estos números que ustedes están observando en pantalla, cada uno de ellos está basado sobre el 100% de la muestra, donde el 22% de los niños expresó miedo a la exposición de este virus radicado en el contagio, ya sea de sus padres, hermanos, abuelos, tíos, etcétera, familiares o adultos, donde hay un lazo afectivo muy importante, ¿no? Porque por ahí a veces el mejor amigo del padre también es casi un tío. Entonces también había miedos porque esa persona contraiga el virus. Por lo tanto, el 22% de la muestra, un número bastante elevado, mostró miedo a la exposición o al contagio de este flagelo, de esta pandemia que nos está afectando todavía aún a todos. El 27% registró inquietud y nerviosismo, chicos que llegaban a consulta con cambios conductuales y emocionales muy notorios, ¿no? De los nervios, de los padres, nos decían en las entrevistas de admisión, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo manejarlo, está distinto a como era hasta ahora, desde su modalidad de respuesta ante situaciones que lo frustraban, que le generaban ansiedad o que lo angustiaban. El 31% irritabilidad, muchas veces iba de la mano este nerviosismo y esta inquietud con irritabilidad, el papá o la mamá que se sentaba a hacer la tarea o a hacer como si era un docente, porque en muchos casos los establecimientos educativos no acompañaron de la manera que los niños necesitaban, y estos niños que por ahí terminaban hasta insultando o quizás con alguna respuesta disfuncional de modo más de índole agresivo, ¿no? No para con el adulto, sino por ahí con algún objeto o algo. Bueno, era también una de las modalidades
que registrábamos dentro de este 31% de irritabilidad. El 36% una dependencia emocional con la familia que convive o sentimientos de soledad, ¿no? Estos chicos que por ahí mostraban más retraimiento, que cuando los padres les decían, vamos a la plaza, en un lugar, en un ámbito abierto, a jugar a la pelota que arreglé con 3 papás, amigos de tus compañeros de cole. Bueno, los nenes, no, papá, no hace falta, ¿te parece? No, no tengo ganas, y a los padres les costaba mucho sacarlos. Obviamente también toda la influencia que muchos de los chicos han recibido a través de los medios sociales, ¿no? Donde por lo general en las noticias no salen las buenas noticias, sino que sobre todo el año pasado siempre era todo negativo y cuántos casos había, los chicos sabían. Bueno, hoy Nico, por ejemplo, en mi caso particular, no en el de la doctora, hubo 3.000 casos, hubo 4.000 casos, hubo 6.000 casos, ¿no? Mucha desesperanza. Y la mitad, el 48%, el temor propio a contagiarse de ellos. Esto radica también y está relacionado con este 36%, ¿no? De la soledad o de la dependencia emocional con la familia. También, no dije, en este 36%, tiene que ver la cuestión de que si los padres tenían temores muy arraigados, muy fuertes, los niños también se identificaban con estos temores y directamente no buscaban cómo encontrar esos recursos o herramientas para por ahí salir y sociabilizar y vincularse con los pares o bien ir a un supermercado, los mayores, ¿no? Los más cercanos a los 10, 11, 12 años y hacer alguna de las actividades de autonomía cotidianas que podían llegar a realizar fuera del ámbito hogareño. Bueno, vamos a centrarnos en las características que han tenido cada uno de estos duelos, dividiéndolos en dos categorías, de 5 a 9 años, etapas más primarias, y luego de 9 a 12 años, los síntomas y las características de este duelo de riesgo. En niños de 5 a 9 años, bueno, más para hablarlo más en detalle, entendiendo la individualidad de cada uno de los niños, angustia, ansiedad, trastornos del sueño, donde incluyen pesadillas, terrores nocturnos. Hablábamos de las regresiones. Bueno, estos niños o estas familias que vuelven a consultar porque el niño ya desde hace bastante tiempo había establecido la posibilidad de dormir solo en su dormitorio, ni siquiera con el padre leyéndole un cuento antes, ¿no? Mamá, papá, me voy a dormir, se iban a su dormitorio. Bueno, muchos niños que necesitaban ese acompañamiento de base de venirme a leer un cuento o a esperar que me duerma, o bien muchos de repente a las 2, 3 de la mañana aparecían en la habitación de los padres, ¿no? Durmiendo con ellos, con temores irracionales, mal humor, agresividad con estos padres, los que les comentaba hace un ratito, ¿no? Desde un insulto, una agresión verbal o algo más de índole físico. Por supuesto también se despertaban con pesadillas o con terrores nocturnos o con temores irracionales. Muchos de ellos la negación de la muerte de un familiar, chicos que por ahí continuaban hablando en presente, cuando vaya de la abuela, voy a hacer esto, vamos a hacer esto, incluyendo a este familiar fallecido por COVID, ¿no? Siempre estamos tomando una muestra donde hubo casos de contagio de COVID, de temores al COVID o de fallecimiento de algún familiar cercano producto del COVID. En esta categoría de 5 a 9 años también hablamos de un duelo de riesgo porque son chicos, sobre todo los más chiquitos, que estaban en la etapa de nivel inicial, ¿no? Entonces, dentro del ámbito académico, no pudieron cerrar su etapa de nivel inicial con todas las características del aprendizaje, pasando por lo social, ¿no? También, que esto implica el cierre de su etapa de jardín de infantes, donde se consolidan muchos de los aprendizajes, donde muchos chicos empiezan a sentar las bases, muchos no todos, sientan las bases para su primer grado. Y bueno, por ejemplo, el uso de la cartuchera o el concurrir esa transición hacia el primer grado, estos chicos que por ahí, estando en nivel inicial en sala de 5, todo el grupo va a primer grado a ver cómo funciona primaria. Bueno, esto no se pudo hacer, por más de que hubo algunas clases muy aisladas en los meses de noviembre y diciembre del año 2020, esa etapa no la pudieron cerrar y de hecho hoy todavía se ven los resabios de esa falta propiamente en los chicos de sala 5 que han empezado una primaria sin las bases establecidas y sin ciertos conocimientos mínimos adquiridos para desarrollar
una etapa primaria de una manera más correcta y acertada. Bueno, pasamos a la categoría de los 10 a 12 años. Recuerden que cualquier consulta también la pueden hacer por el chat interno de las jornadas. Bueno, en los 10 a 12 años ya púberes, preadolescentes, empezaron muchísimas somatizaciones y ansiedad ligados al coronavirus, muchas consultas o dentro del desarrollo terapéutico y del trabajo terapéutico, donde los chicos, tengo dolor de cabeza, tengo COVID, tengo fiebre, tengo COVID, me duele la panza y estoy un poco descompuesto, tengo COVID. Era todo COVID, ¿no? Todo COVID, o el temor al COVID hacía dolores de panza, dolores de estómago, dolores de cabeza agudos, importantes. Desprecio por la vida, ¿no? Por ahí más de índole verbal y con insultos, esto es una porquería, con otras palabras a veces estos casi adolescentes, ¿no? También utilizan pensamientos pesimistas, un poco lo mismo, ¿no? Esto no vamos a salir más, yo no puedo más, no aguanto más. Llanto repentino, padres que mencionan estábamos viendo una película y de repente hubo un llanto, o estábamos jugando un juego de mesa, perdió, nunca le había pasado y de repente un enojo totalmente desmedido, desproporcional. Trastornos alimenticios, bueno, esto es muy importante, ¿no? También lo ligo con atragantamiento. Hubo colegios que llevaron a cabo un buen acompañamiento educativo. Hubo otros que no. Entonces los chicos por ahí tenían una clase de Zoom de 1 hora, 40 minutos, hora cátedra, en una semana. Jugaban a la Play con los compañeros, o no, los que no tenían la posibilidad, y después tenían un montón de tiempo donde no sabían qué hacer. Donde los padres también le decían, tengo que trabajar, terminala. ¿Y dónde recurrían por ahí a canalizar toda esa ansiedad? La heladera. Abrían la heladera y abrían, o las galletitas, mucho de las galletitas, de lo dulce, y hubo aumentos de peso excesivos, ¿no? Como en su momento también ya mencionó la doctora, de esta obesidad, aumentos de peso excesivo. No hablamos de 1 kilo, de 2 kilos, hablamos de 8, 9, 10 kilos, 15 kilos hemos llegado a ver en la clínica de aumento de peso producto de la pandemia y la angustia que esto les ha ocasionado. Aislamiento social, un poco el ejemplo también que les dije antes, ¿no? No quiero ir, ¿te parece? El cumpleaños, no, pero los padres le decían, es al aire libre, vamos, es en el patio de la casa, yo te dejo, yo te autorizo. No, siempre todo radicaba mucho de lo que decían las noticias, en los argumentos que estos chicos mostraban. Y en aquellos casos donde los padres, en octubre, noviembre, cuando hubo una especie de reinserción de clases el año 2020, no estaban tan de acuerdo con esto, no estaban tan convencidos, o de alguna u otra manera expresaban consciente o quizás no tan consciente el hecho de que mi hijo vaya a la escuela, no estoy tan convencido, bueno, los chicos esto lo absorbían, lo palpaban, entonces al no ir a la escuela quedaban y comenzaban a retraer todo lo que tiene que ver con su sociabilización y a aislarse ellos, entonces no participaban. Al no ir a la escuela, ya en la Play, por ahí, que era el juego, fue como el boom de la sociabilización dentro de esto, ya no lo convocaban sus compañeros, entonces ellos se sentían, de esto hablaban en la escuela, no, me lo perdí porque no fui, entonces empezaban a aislarse. Bueno, negarse a presenciar clases virtuales, muy notorio, estuvo en muchas situaciones, chicos que no se sentían cómodos con la virtualidad, con lo online, se sentían más expuestos, paradójicamente, ¿no?, que en el aula. La sensación de ingreso de ladrones a su hogar, bueno, esto tiene que ver un poco con estas cuestiones irracionales, no van a entrar, cerraste bien, no, porque ahora estamos en casa y si entran puede pasar esto, puede pasar lo otro, y la desesperanza, chicos que han verbalizado, sobre todo a principios de este año cuando se temía por nuevos cierres, Nico, si vuelven a cerrar, en mi caso, yo ya no sé qué hacer, ¿no? Yo ya no sé cómo seguir. Estas palabras eran muy fuertes y muy notorias. Y también en este caso, el cierre del séptimo grado, así como hablé de nivel inicial, el cierre del séptimo grado y las bases para una educación secundaria quedó de manera restringida y también les ha costado a muchos chicos cerrar esa etapa, chicos que hoy están en un segundo año y que prácticamente tampoco tuvieron un primer año ni un séptimo grado. Bueno, es muy importante para llevar a cabo esto y ya ir finalizando, educar en pandemia, tanto de la familia como desde la escuela. Esto es, siempre le decimos a los padres y a las escuelas que nos piden sugerencias y estrategias,
transmitir la información correcta. Sobre todo, no fue el niño quien contagió a aquel familiar que quizás ha fallecido, ¿no? No fue el niño, porque en las noticias que eran, los niños eran, no les pasaba nada, pero eran los principales agentes transmisores. Bueno, transmitir la información correcta y decirle, no fuiste vos quien contagió, ¿no? Porque el abuelo se puede haber contagiado yendo al supermercado, el papá se puede haber contagiado yendo al trabajo, ¿no? En aquellos casos que se iba presencial, en un subte, en un colectivo, en un ómnibus, ¿no? De esa manera. Entonces, transmitir la información correcta siempre acorde a su edad y por lo tanto también abrir un diálogo siempre acorde a su edad. Dentro de este diálogo, responder las preguntas de manera clara, precisa, concisa. Esto es fundamental. Cuando un niño pregunta, para bajar la ansiedad y los temores, los miedos irracionales y las ideas también que no son correctas. Esto, fui yo el que contagié, muchos también lo han manifestado en la clínica. No mentir en nada ni minimizar. En aquellos casos donde por ahí ya los médicos avisaban y visoraban un desenlace fatal del familiar, empezar a preparar al niño sin mentir, sin minimizar, pero también brindando esperanza. No solamente es el COVID, el desenlace es 100% la muerte, sino mostrar en los porcentajes estadísticos donde se transitó la enfermedad sin inconvenientes, pacientes curados o con síntomas leves y que no hubo ningún inconveniente para llevar a cabo esta enfermedad, padecerla, atravesarla y después resolverla de una manera acertada. Permitirle fundamentalmente, no olvidando las emociones de los niños, que expresen el enojo, el llanto y la angustia, ya sea por la muerte de un familiar como por el contagio de un familiar. Y es muy importante para que evitar todos estos síntomas que antes mencionamos, que se hagan crónicos en el niño o en el puber, la detección y un acompañamiento acorde, siempre brindando tranquilidad y educando en tiempos de pandemia. Cerramos con la frase de Boris Cyrulnik: el niño ha adquirido un apego seguro, el niño que ha adquirido, perdón, un apego seguro, dispone de un instrumento para el control emocional frente al duelo y aptitud para neutralizar el dolor de la pérdida, siguiendo a Boris Cyrulnik, como les he dicho. Esta frase creo que resume un poco lo que ha sido esta exposición sobre el distanciamiento social en niños y el duelo de distanciamiento y de pérdida de un familiar. Bueno, les agradecemos muchísimo a ustedes por estar del otro lado, al doctor Carlos Benavente Pinto por habernos convocado nuevamente a estas jornadas tan importantes que se realizan de psicopatología. Doctora, ¿algo para cerrar? Bueno, muchas gracias, doctor Carlos Benavente Pinto, nuevamente. Bueno, y que tengan un lindo día sábado de jornada, ya sea en Tandil o donde estén. Un saludo para todos. Bueno, les volvemos a agradecer, que tengan una excelente jornada y un muy buen fin de semana.